Desde el Círculo de Patrones de Yate le damos la bienvenida primero a Darío, que es nuestro invitado de hoy para realizar la charla de Zoom, y a todos los que están participando. Generalmente desde el Círculo tratamos de hacer charlas, a veces las hacemos en forma presencial y otras veces, como ahora, en este caso que Darío no pudo llegarse hasta Rosario, y la hacemos por Zoom. Cuando esté en Europa volvemos a hacer otra, ¿te parece? Muy bien. Bueno, lo voy a presentar a Darío y comentarles que es periodista, nacido en La Pampa, criado en el diario del abuelo, que es el diario La Arena de Santa Rosa, y desde ahí, desde muy chiquito, digamos, aprendió su profesión, me parece, ¿no? Así es. Después, bueno, estudió en la UBA como periodista, participó en Barcelona, en La Vanguardia de Barcelona, participó en el Clarín, y bueno, y siempre le gustó la náutica, fue navegante. Nos conocimos en el 2006, en una de esas vueltas de la vida, este, en Brasil. Y bueno, vos sos navegante, hiciste mucha experiencia como navegante y sos también emprendedor digital. Y eso también es muy interesante para que lo sepamos porque tenés una página que haces asesoramientos, pero también que publicás todo lo referido a la náutica. Es muy interesante, se las recomiendo. Se llama Dream of Blue Water. Si querés, después poner algún loguito o algo, Darío, Después le para comparto, así es, el, para que el te link. sigamos, ¿eh? Dream Blue Water. Después lo comparto. Dale. Bueno, entonces hoy te vamos a escuchar en esta experiencia tan interesante de poder participar y cómo hiciste para prepararte tanto tiempo para estar en esta regata tan importante, siendo el único argentino que nos representó en la vuelta al mundo de la Global Race. Bueno, contanos sobre el barco, sobre todo la experiencia con tus compañeros, la formación que tuvieron. Bueno, paso a que Bueno, vos seas el... vamos a comenzar desde el principio. El nombre del barco, White Shadow. No eh, cambiamos el nombre. El barco eh, es un barco que se compró en Italia y ya tenía ese nombre. Sí, dio la vuelta al mundo con ese, solamente que le agregamos el nombre del club en donde tuvimos, bueno, está hecho el barco ahí, que es el Marítim de Barcelona, con lo cual el barco corrió con el nombre de White Shadow Marítim Barcelona. Y la regata se llamó, y bueno, ahora ya se llama Ocean Globe Race, que es una regata que se corrió para conmemorar los 50 años ¿cómo es? De la Whitbread. La Whitbread en el 73 fue la primera regata que se corrió con tripulación completa, ¿no? Se corrió entre 1973 y 1974 y a partir de entonces se corrió cada 4 años, fue cambiando de nombre. La Whitbread se llamó Whitbread los primeros años, luego cambió de nombre, el más conocido fue Volvo Ocean Race y ahora se llama Ocean Race. Esa regata se sigue corriendo. La gran diferencia es que se corre ahora con barcos, bueno, con IMOCAS, barcos muy técnicos, barcos carísimos por otro lado, con lo cual la propuesta de los organizadores de la Ocean Globe Race fue correr como en el 73 como homenaje, se cumplieron el año pasado los 50 años de la largada, y correr igual, es decir, con el mismo recorrido de la primera eh, Whitbread y con las mismas condiciones técnicas, es decir, los mismos barcos y se puso un tope de barcos de construcción hasta el 73, hasta el 84 y barcos que tuvieran las mismas condiciones técnicas, es decir, sin GPS porque no había, bueno, sin internet, con la electrónica que había en esos tiempos, básicamente equipos de onda corta, etcétera. Largamos 14 barcos, algunos muy conocidos que ya habían corrido esa regata, como el Penduic o el Spirit de Keep o el Maiden,
Bueno, en medio no había corrido la 73, pero corrió la 2 años después, fue el primer barco con tripulación totalmente femenina. Digamos, la, la largada si bien estuvo al principio en duda, se hizo finalmente de Southampton, que fue donde se largó, bueno, de la isla de Wight, que está muy cerquita de Southampton, que es donde se había largado la primera regata. Fueron 4 etapas, la primera hasta Cape Town, hasta Sudáfrica, la segunda hasta Nueva Zelanda, en Auckland, la tercera Punta del Este, y el final fue también ahí en la isla de Wight, en Cowes, que es la capital. Fueron entre 6.500 y 7.500 millas de manual, después terminamos haciendo más, en algunas etapas hicimos 7.800, 7.900 millas, y hubo barcos que llegaron a hacer 8.000 y pico de millas en cada etapa. Eh, bueno, o sea, la regla era esa, no podíamos tener, sobre todo no, la idea era no tener lo que existía antes, lo que existe en la Ocean Race, que es asistencia de tierra con un routing absoluto, es decir, ahora las regatas se corren y que está muy bien que lo hagan, básicamente desde tierra es para dónde hay que ir, qué rumbos tomar, cuánto navegar en cada lugar, en cada uno de los rumbos, etcétera. Corrimos con cartas de papel, con sectante, con navegación por estima. Y bueno, nosotros no fuimos el barco más rápido, pero tardamos 227 días, que más o menos es lo que tardaron los barcos de nuestra categoría. Fueron 3 categorías, los más chicos de 47 a 56 pies, la clase Adventure, la segunda clase, que es la que estábamos nosotros en homenaje al primer ganador, que fue el mexicano Ramón Carlín con su barco Sayula 2, así que nuestra clase para barcos de 56 a 65 pies se llamó Sayula, y la clase Flyers, que es en la que corrieron barcos que ya habían corrido la Whitbread, sea la primera o alguna de las etapas. Barcos como Pendry, como Neptune, como el Spirit de Keep, inclusive ¿cuál era el barco que había? Barcos que corrieron, no la primera Whitbread, sino segundas o terceras o cuartas, también participaron ahí. Eh, Voy a admitir a una persona. Digamos, a ver, el barco nuestro es un Swan 57, es diseñado por Sparman Stephen, fue el último diseño que el estudio de Sparman Stephen hizo para el astillero Swan, Nautor Swan. Este barco es el número 4, fue votado en el 78 y es uno de los primeros barcos, de los 7 u 8 primeros barcos que salieron, de los Swan 57 que salieron del astillero, tuvieron problemas con el quillote. Básicamente se movía el quillote. De hecho, ese fue el Mira, origen de la pelea entre Sparman y Stephen y el astillero Swan. Se echaron mutuamente la culpa y fue el último diseño. Luego pasó, mira. creo que temporalmente Ron Holland por el astillero, por Swan, y muy rápidamente llegó Germán Frers, que todavía sigue, ¿no? Es el orgullo argentino como diseñador total. Es un barco de 23 toneladas, es muy pesado, es un barco muy incómodo, navega muy bien, pero es muy incómodo. Nosotros corrimos con 6 cuchetas habilitadas para dormir, es decir, éramos 12 tripulantes, con lo cual dormíamos en cama caliente. Ahora después vamos a explicar cómo era la organización interna, pero básicamente lo que teníamos era un barco en donde se sacrificó mucho espacio de confort para tener lugar de estibaje. Ocupamos mucho del barco con la estiba bueno, de todo lo que llevamos. Es un barco, bueno, es un sloop, es un palo, y tenía muy pocas millas de mar abierto. El White Shadow, cuando lo compramos, solamente había hecho un cruce del Atlántico y nada más, no tenía más navegación, con lo cual nosotros, digamos, lo que hicimos fue tener eso en cuenta con el equipo que armamos, que ahora les cuento, porque era un barco que había que probarlo en el mar, más allá de que fuera un Swan, que fuera un barco oceánico, etcétera, había que probarlo. White Shadow nació como grupo a partir de la unión de dos proyectos. Uno de un navegante y empresario francés que vive en Barcelona, Jean-Christophe Petit, y de Marc Miró, que es un catalán, que los dos tenían proyectos, pero que iban a ser dos barcos. Finalmente se unieron y se formó digamos, se formó una asociación, que es lo que tenemos hoy, todavía existe como tal, que es una asociación de una especie de cooperativa en donde los 20, bueno, llegamos a ser 25, alguna gente entró y salía del proyecto, pero digamos, todos tenemos, bueno, una persona es un voto y todos tuvimos, digamos,
¿cómo se llama? La responsabilidad de poner el barco en marcha, más allá de que la dirección inicial del proyecto, bueno, la dirección del proyecto recayó en manos de Jean-Christophe y de Marc. Originalmente Marc iba a ser el capitán del barco y Jean-Christophe iba a ser el segundo de a bordo. Tuvimos la tristísima noticia de que 4 meses antes de la partida, Marc, en un estudio médico obligatorio que teníamos que hacer, le detectaron un problema cardíaco y no pudo correr, con lo cual la capitanía del barco la asumió Jean-Christophe y Marc no pudo dar la vuelta al mundo. Finalmente lo operaron, está muy bien y seguramente va a correr en el 2027 la vuelta al mundo. Eh, la regata esta, una de las condiciones que puso en las reglas de regata es que tenía que ser una regata accesible, más allá que es un costo, digamos, que tiene su costo, que fuera accesible, cosa que hoy las grandes regatas no son accesibles, o sea, cuestan millones de dólares. La Whitbread también era muy cara originalmente, y ahora lo que se hizo fue poner como unos límites muy estrictos respecto del dinero que se podía cobrar a cada tripulante, que eran esos 3.750 euros por etapa como máximo. Nadie podía cobrar más que eso. Y de esa forma, digamos, mucha gente que de otra forma no podíamos haber corrido, pudimos correr. Nosotros tuvimos una cantidad muy larga de reglas, pero una de las principales fue que teníamos que trabajar en un refit que lo hicimos nosotros, o sea, los 25 miembros de la asociación hicimos el refit y tuvimos que trabajar como mínimo una semana por etapa corrida. Tuvimos 2 años de trabajo, desarmamos el barco completo, en Barcelona se hizo todo, desarmamos y volvimos a armar todo el barco. Eh, el costo, bueno, ahí estaba en el slide anterior, el costo aproximadamente de todo el proyecto, incluyendo la compra del barco, fueron 400.000 euros. Para que se den una idea, en la época en que se corrió la primera Whitbread, yo creo que los proyectos oscilaban en un piso, arrancaban en un piso de lo que hoy serían 5 millones de euros. Ni hablar ahora de lo que es la Ocean Race, no estamos hablando de tripulaciones costosísimas y barcos impagables. El refit, bueno, duró 6 meses. Estuvo 6 meses originalmente en dique seco, ahí sacamos el palo, ahí se ve una imagen de Adrià, digamos, desarmamos el palo y desarmamos todo el barco. Yo de hecho la primera vez que fui a Barcelona para trabajar viví en dique seco durante 3 meses, bastante incómodo, pero en la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona, que nos prestaba los hangares, teníamos el barco ahí fuera del hangar, adentro teníamos el palo, etcétera. Es un lugar increíble para trabajar, pero bueno, se trabajó bastante, tuvimos mucho trabajo para que aprender a hacer todo, digamos. Eh, bueno, se hizo el ultrasonido del Quillote, se hizo el ultrasonido de todo lo que se tenía que ver, se sacaron todas las tomas de agua, se reemplazaron todas, se anularon algunas, se cambiaron algunos instrumentales correderas, básicamente, que tenía una sola, pusimos una por banda. Se instalaron la radio, el AIS. En eso sí, la organización de la regata fue bastante realista y lo que hizo fue permitir usar tecnología de punta en las cuestiones de seguridad. Todos los barcos, obviamente, tenían su AIS, pero aparte todos los tripulantes corrimos con un AIS instalado en nuestro salvavidas. La primera Whitbread tuvo 3 o 4 muertos, todos por caída del agua y por dificultad para recuperar a la persona en un plazo realista. Así que en eso Ajá. sí, tuvimos. ¿Se está escuchando bien? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Eh, bueno, lo que les decía, repasamos todo el barco. Fueron 2 años y medio de trabajo. Sí, 2 años y medio de trabajo. El barco, con la pandemia mediante, el barco llegó a Barcelona en el 21, así que fue una parte del 21, todo el 22 y medio 23, hasta la largada. Eh, lo que nos permitió eso fue ir conociendo el barco de una forma, digamos, que luego lo pudimos capital, digamos, el capital ese que acumulamos conociendo el barco, luego nos sirvió mucho porque se rompió todo. Nuestro barco y todos los demás barcos, la vuelta al mundo fue detonando cada una de las cosas. Tenemos un Watermaker 1, se rompió, el 2 se rompió, todo el tiempo, pero conocíamos el barco, entonces todo el barco era un taller navegando. Sí. Claro. Bueno, ¿cómo corrimos? Corrimos 12 personas por etapa. Los barcos en general tuvieron algunos, creo que un par tuvieron alguna tripulación mayor, pero más o menos este era el promedio, que entre 11 y 12 o 13 personas era lo que teníamos. Algunos barcos corrieron con 8. Nosotros largamos con 8 rounders, que finalmente terminamos 7 de los rounders porque Antón
por una cuestión profesional, tuvo que dejar en Punta del Este, con lo cual o sea, largamos 8 rounders, de los cuales 7 dimos la vuelta al mundo, y 4 leggers, es decir, cuatro personas por etapa, y 5 en la quinta, porque Antón se bajó. Entonces, en total, bueno, más un equipo de tierra, de Caroliana, que estaban todo el tiempo asistiéndonos en temas operativos, cada vez que había, no sé, si rompíamos algo, había que encargarlo para la siguiente etapa y bueno, ellas lo gestionaban. Y un equipo clave de radio, de onda corta, que lo armamos con una red de radioaficionados, que tuvimos una base con Vicente en España, Carlos en Argentina, Lyle en Sudáfrica y Tony en Australia. Ellos fueron claves porque nos garantizaron el contacto diario para tener información meteorológica, digamos, y para tener también, bueno, mensajes de la familia. Fueron algunas etapas, tardamos casi 60 días, así que bueno, fueron claves para eso. Eh, y como en todos estos proyectos hay como una regla, dicen que del 100% de los inscriptos, un tercio no llega por cuestiones económicas y cuestiones operativas del barco, un tercio no llega a la largada por problemas de equipo y un tercio es el que corre finalmente. Así que yo por eso, bueno, amigos como Marc, Adrián, Alice, Amancio, ellos comenzaron el proyecto, pero después por temas personales o por, bueno, lo que pasó con Marc, no pudieron completar, no pudieron llegar a la largada, pero digamos, el tema del armado del equipo es todo. O sea, el único desafío es sostener ese equipo. Eh, la, digamos, la parte cómo llegamos a la regata. Nosotros llegamos con muy poco mar a la regata. Hicimos una regla de 3 entrenamientos de una semana cada uno, que eran obligatorios, bueno, fueron obligatorios, pero fueron básicamente en el Mediterráneo. Solamente los que dimos la vuelta al mundo o los leggers o los que hacían una etapa, que iban a correr la primera etapa, tenían la obligación por reglas de regata de tener 1500 millas sin paradas, que podían ser en el Mediterráneo, como muchos barcos lo hicieron, o en mar abierto, como lo hicieron en océano abierto, como lo hicieron algunos barcos que sí tuvieron tiempo y presupuesto, sobre todo. Es una cuestión de presupuesto para hacer algún cruce del Atlántico. Algunos barcos, los sudafricanos o los australianos o los norteamericanos, tuvieron obviamente que cruzar el mar para llegar a Inglaterra, cosa que nosotros no hicimos. Nosotros hicimos el delivery del barco desde Barcelona. De hecho, hoy se cumple un año. El 1 de agosto del año pasado, a la 1 de la tarde, zarpamos de Barcelona para llevar el barco hasta Southampton. Ahí fue, digamos, clave ese transporte porque ahí lo que pudimos hacer, no solo chequear los equipos, como el radiofax, que ahí se ve la imagen. Esa es una imagen media mentirosa porque está muy clara. Normalmente recibíamos un borrón de isobaras y de centros de altas y bajas. Casi ninguna estación hoy en día transmite bien, salvo los alemanes que cubren hasta Canarias. Luego desde Canarias hasta Cape Town ya no tuvimos nada. El Índico no tuvimos nada de señal de radio fax. Empezamos a tener algo de señal llegando a Australia, porque Australia transmite muy bien, y tuvimos ese servicio ni siquiera transmite cerca, por ejemplo, cerca de Nueva Zelanda ya no lo teníamos, pero sí tuvimos el Índico, el último tercio del Índico lo tuvimos y todo el mar de Tasmania lo tuvimos. Eh, el transporte fue clave porque en realidad rompimos 2 o 3 cosas que luego, por haberlas roto ahí, y nos obligó a hacer una parada en Vigo, tuvimos como 15 días reparando en Vigo, no tuvimos ese problema en mar abierto. Básicamente, si bien no eran claves para la navegación, sí para la producción de energía, que rompimos 2 veces los silent block del motor gigantesco, motor Perkins que tiene el barco, con lo cual el motor quedaba inutilizado. La primera vez lo rompimos pasando Gibraltar y lo pudimos arreglar en Vigo, pero clave fue el tema entre otras, Watermate que se rompió también, etcétera, etcétera. Pero fuimos arreglando todo eso, pero fue clave detectar algo que podría haber sido causal de un accidente grave o de abandonar la regata, que es el pasacascos, digamos, en el timón, digamos, donde pasa el eje del timón, empezó a tener un movimiento y pudimos relaminar todo ese casco del lado de adentro. Y bueno, después ese timón, que es el gran miedo que tenemos, ¿no? Son barcos con timón muy chicos, son barcos de popa muy chica, entonces trabaja muchísimo, va colgado del barco, del timón, de la rueda, entonces sufre mucho. Hubo un barco que tuvo un problema en parte con el timón, que fue el Translating 9, y tuvo ya en el Atlántico, no, sur, digamos, pasando Cabo de Hornos, tuvo que
que irse a Malvinas para reparar el timón. Eh, bueno, el mayor desafío que puse acá las orcas. La verdad que, como todos los barcos que hoy navegan por ahí, o sea, el gran miedo son las orcas. No tuvimos orcas nosotros, no tuvimos orcas, en parte porque al haber roto nosotros teníamos planeado una parada en Lisboa que no hicimos porque rompimos ahí el motor, entonces navegamos a vela y los vientos nos tiraron bastante mar adentro, donde se supone que ya no hay orcas. Pero bueno, era el gran miedo que teníamos cuando pasamos por ahí. Y a la vuelta pasó lo mismo. Yo no estuve en el transporte de Inglaterra a Barcelona cuando terminamos la regata, pero también fue el único momento de miedo real en ese transporte. La etapa uno fue, la largamos con siempre habíamos dicho que lo importante que era dar la vuelta, llegar, etcétera, etcétera, y que la regata estaba en un segundo o tercer nivel. La realidad es que apenas largamos, la regata empezó a tener cada vez más peso. Había mucha diferencia entre los tripulantes, pero básicamente empezó a ganar ese espíritu. La realidad es que mentalmente la regata te ordenaba mucho más que la idea simplemente de navegar. Obviamente navegar vas a navegar, la vuelta la queríamos dar todo, pero la regata te ayuda a mantener muy fuerte la estructura del equipo. Eh, a los 5 días tuvimos un aviso. La regla de la regata es que nos avisaban que nos iban a alertar si había problemas con el tiempo, digamos, advertencias meteorológicas graves, con vientos a partir sostenidos de más de 35 nudos. La primera vez que nos lo hicieron solamente 2 veces en la regata. La primera vez fue apenas largamos, en Finisterre ya tuvimos un frente, que luego en el track se va a ver más adelante, tuvimos un frente que llegaba a Finisterre. Nosotros pudimos esquivarlo por el norte y luego por el oeste, si decimos norte-oeste, es decir, lo pasamos por arriba al frente. Y la gente que no lo pudo esquivar, por ejemplo, el Ghosted, que es el barco de la gente de Estados Unidos, ya tuvo daños complicados. Lograron llegar a Cape Town con mucho retraso y ya de Cape Town no pudieron largar por el daño que tuvieron en esa tormenta. Digamos, ahí es donde, o sea, mentalmente ahí empezó la regata, ahí empezó el mar, ahí empezó de verdad lo que íbamos a tener para adelante. Eh, como les decía, el tema de, de la regata es como el correr pensando en la regata, creo yo, por lo menos a mí funciona así, funciona mucho más, estructura mucho mejor que la idea de simplemente de navegar, de dar la vuelta y no alcanzaba con esa zanahoria, había que tener algo más adelante. Eh, También había una regla que en algunos casos la conversábamos, algunos la conversamos había como gente más novata en el barco y alguna gente que por edad teníamos por ahí más ese tipo de charlas. La regla era, vamos a tomar la primera etapa para ponernos a prueba. Si llegamos bien y tanto en el barco como en el equipo, sabíamos que seguíamos. Parece una obviedad, pero la realidad es que sabíamos o sea, teníamos en mente que en Cape Town, si no estábamos conformes, nos quedamos ahí. No íbamos a correr un riesgo en vano. Eh, Fue una etapa de unos 44, 45 días, bastante complicada a nivel de emociones. Es como que toda esa regata fue una etapa de acostumbramiento al mar, al equipo, a las rutinas, a las guardias, y eso hizo que se hiciera costosa. En la parte náutica, una vez que cruzamos Finisterre, después, bueno, fueron como eh, sabíamos que nos íbamos a encontrar digamos, técnicamente nos fue bien, inclusive, o sea, nos fue bien, cometimos pocos errores y terminamos bastante bien en términos de posición de regata, pero bueno, esto que yo pongo ahí, la primera confirmación es del tema. El barco navega muy bien, pero es un barco muy lento. El barco, digamos, fue una conclusión del final, pero del final de la primera etapa, el barco estaba pesado. El barco estaba por lo menos con 2 o 3 mil kilos de más. Eran kilos difíciles de evitar, pero bueno, la realidad es que con el diario del lunes hubiésemos cambiado, no sé, en vez de llevar 3 tanques de agua pesadísimos y con 800 litros de reserva, hubiésemos llevado menos agua. El combustible, por ejemplo, 2 tanques de 800, 2 tanques que en total sumaban como 600, 700 litros de combustible que no se usaron. No se usaron. La generación de energía se hizo por vía eólica siempre. Así que, bueno, nada, eso, el barco fue pesado. Eh,
están escuchando bien, ¿no? Pues yo no veo, yo solamente veo mi Ay, presentación y no sí, veo bien. Taquito. Ok. Perfecto. Eh, el, el, acá yo puse el tema de navegar sin viento, porque la realidad es que, digamos, el barco navega increíblemente bien. Es un barco pesadísimo y con 7, 8 nudos de viento ya el barco está navegando, arranca y navega 5 nudos. Entonces el barco navega todo el tiempo, o sea, no te paras nunca. En los Dollrums tuvimos un poco de, un día de calma, creo, pero la verdad es que el barco navegó fabulosamente bien. El barco es un barco que nosotros, las velas que teníamos un tope de 11 velas. Mayor de capa, llevamos una Genoa uno, un Yankee, dos trinquetas, llevamos una nueva y una usada, con lo cual lo que teníamos ahí era, digamos, una vela para un viento más portante, una trinqueta para portante y una de ceñida, tres espís, un asimétrico. Creo que no me olvido ninguna más. No teníamos más velas. Y como las velas, la inversión, teníamos poco dinero. Entonces, teníamos las velas nuevas fueron la Genoa, la trinqueta, los tres espi y el asimétrico y la mayor. Así que salimos sin tablas polares. Las hicimos en navegación. Íbamos tomando las mediciones, viendo y se terminaron de hacer las polares en Cape Town. Así que navegamos un poco ahí al tuntún, por así decirlo. Como dije, nos fue bastante bien, porque la verdad que no perdimos tiempo en ese sentido. Digamos, teníamos un problema con Big Mama. Bueno, bautizamos a Genoa una Big Mama, una vela pesadísima, una vela de 80 kilos seca y no sé, sí, 70, 80 kilos seca, mojada no me imagino. Precisamos 4 personas, 5 para mover la vela de la zona de estiva, que normalmente era a Barlovento, y para mover la proa una maniobra nos llevaba una hora muchas veces, subir y bajar. Nos llevamos enrollador. Ahí en la foto, es una foto, me estoy dando cuenta, es una foto que está antes de que le sacáramos el enrollador al barco. El barco fue sin enrollador, fue con garruchos en la trinqueta y también en la genoa. Con lo cual, engarruchar esa vela era las manos hechas bolsa todo el tiempo, moverla era un dolor de cabeza terrible. Y, y fue una vela con muy poco margen, o sea, es una vela que en 15 nudos, 17 nudos ya hacían el barco inmanejable. Con lo cual, la configuración que más nos sirvió fue tanto para ceñir como para vientos portantes, el Yankee, la trinqueta y la mayor, y en las popas el Yankee entangonado. El barco tiene dos tangones, tangones se ve ahí, pero el tangón es una bestia, parece. Bueno, con eso hacíamos el palo de fortuna. Si hubiésemos tenido problema con el palo, con el tangón hacíamos, con los dos tangones en B, así hacíamos el palo de fortuna. Pero, digamos, la configuración del 80% de la navegación fue eso: mayor, trinqueta y Yankee. Un Yankee usado que teníamos, que, bueno, ya no voy a adelantarme, después tuvimos algún problema con ese Yankee. Pero bueno, así fue la etapa uno, digamos, fue la etapa de poner a prueba todo y bueno, llegar a Cape Town para decidir qué hacíamos. Y bueno, decidimos seguir, por suerte. La etapa, entonces, la uno ahí se ve en el track, ese es el track real. Nosotros eso no lo veíamos porque obviamente no teníamos ese instrumental, pero cuando llegamos a tierra, ese es el track del sistema de seguimiento que gente de tierra no podía ver. Se ve ahí cuando llegamos al final del Golfo de Vizcaya, cómo en vez de seguir para el sur, nos abrimos al El oeste. noreste, digamos, noroeste, para esquivar ese centro de baja, la tormenta esa de Finisterre, que duró como 4 o 5 días. Y bueno, ahí ya seguimos derecho, pasamos por afuera de las Canarias y por adentro ahí se ve más en el sur, frente a Dakar, pasamos por adentro de Cabo Verde. Hay como si se ve, bueno, se ve la Panza Grande para rodear todo lo que es Santa Elena, en el Atlántico, pero la realidad es que, bueno, hicimos ahí, si querés, la navegación más clásica. Casi todos los barcos, salvo algunos, los de Punta, el Pendui, que fueron muy al sur, o el Translated, ellos se fueron mucho más al sur. Nosotros nos fuimos a la altura de Río de Janeiro, ya empezamos a poner un rumbo este para llegar a Cape Town. Fueron Llevábamos una previsión todos los equipos teníamos unas charlas con meteorólogos antes de salir, pero esas charlas servían para 10 días. Pero bueno, teníamos un estimado a nivel estadístico de dónde podía estar los doldrums y era saber, bueno, si te ibas hasta, no sé, entre los 4 de latitud norte y los 26 y 30 de longitud,
oeste, saber que ahí está el pasaje. Y bueno, la verdad que todos pasamos por ahí, pasamos bien. Tuvimos un solo día parados, literalmente parados, que terminamos todos irresponsablemente bañándonos en el mar, con turnos de bañando, pero bueno. Y Santa Elena lo mismo. Santa Elena, como no teníamos fax, ahí no teníamos forma de saber dónde estaba la alta, así que era simplemente tener, nada, teníamos los valores estadísticos y los pilot chart para saber más o menos estacionalmente dónde estaban, las corrientes, obviamente, íbamos mirando los pilot chart todo el tiempo, pero no información real, ¿no? No es que no sabíamos que estaba Santa Elena en tal latitud y tal longitud hoy y mañana se movía un poco más al norte, un poco más al sur, o oeste, oeste. Fue durísima la ceñida del sur, o sea, yo creo que puse ido 5 de latitud sur, tal vez un poquito antes, arrancamos una ceñida que duró 3 semanas con el barco escorado. El barco es tan pesado que tiene mucha fuerza de gravedad, entonces se siente mucho la fuerza vas con una escora que en un velero como los que usamos en el día a día es normal, qué sé yo, no sé, 15, 20 grados y ahí era el barco, lo sentías en la panza, o sea, había que hacer fuerza todo el tiempo para cocinar, para caminar, para moverse, para estar en la cama. Bueno, la cama es mucho decir, una cucheta. Pero bueno, fue la primera prueba física real, era agotador, o sea, terminamos agotados. Eh, la, acá para un poquito antes de empezar con el Índico, no sé cuánto tiempo, creo que. ah, eh, Voy muy lento. Nosotros teníamos una organización. Dos estamos divididos en dos guardias de 6 personas cada uno. Guardia roja, guardia verde. Y lo que hacíamos era tener unas guardias que durante el día eran guardias de 6 horas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Luego arrancaban tres guardias de 4 horas, de 8 a 12, de 12 a 4 de la mañana, de 4 de la mañana a 8. Al ser dos guardias, dos grupos de gente, y 5 guardias, obviamente íbamos rotando. El día que te tocaba no, estar de guardia de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el día siguiente te tocaba estar a la tarde. Con lo cual nos acostábamos y nos levantábamos cada 4 horas a la noche, que en realidad eran 3 horas y media, porque era así muy estricto, había que levantarse 20 minutos antes del inicio de la guardia, cambiarse. Cuando terminabas la guardia, dejabas el primer tiempo a que se cambie la gente que salía a la guardia, la ropa mojada iba a la zona de la proa, que teníamos la zona húmeda, más allá que después todo el barco estaba empapado, o sea que todo terminó siendo zona húmeda. Pero la teoría decía que nos bajábamos, nos cambiamos a una zona mojada, llevábamos los trajes mojados al secarse a la proa y, y nada, y después eso era como una rutina difícil de mantener por el tema de que todo el barco estaba empapado. Voy a acelerar un poquito acá para después dar espacio a las preguntas y respuestas. De Cape Town zarpamos el 5 de noviembre, es decir, 7 días después, no, 8 días después de haber llegado. Tuvimos solamente una semana para reparar lo que estaba roto, descansar un poquito, hacer las compras. Tenemos un responsable de aprovisionamiento por etapas. Yo fui en esa etapa, del Índico, yo fui responsable, con lo cual eso implicaba, teníamos unos menús fijos que había que adaptarlos a cada etapa. Esta fue una etapa muy fría, entonces aumentamos la cantidad de comida, aumentamos la cantidad de calorías y ir al supermercado y hacer compras de más o menos 1 tonelada de comida y víveres en general. Entonces, y luego había que administrar eso en día a día, era una doble tarea, digamos, había que navegar y a la vez manejar todo el tema de los aprovisionamientos. Eh, la OGR es Ocean Globe Race, fue muy estricta con el tema de la advertencia a los tripulantes, que está bien que hayan sido un poco alarmistas las charlas técnicas que nos dieron en Cape Town, para decir, bueno, ahora nos enfrentamos de verdad a un mar, porque parece que no, pero la diferencia fue brutal con el océano anterior, con el Atlántico. Y aquí hubo la segunda advertencia de tormentas, que nos obligaron a ir al sur. Algunos no cumplieron, nosotros fuimos al sur, ahí perdimos muchísimas posiciones y por eso no fue tan lenta esa segunda etapa, porque privilegiamos la seguridad. A los 2 días de la zarpada tuvimos ya el primer susto, iba yo al timón, así que me la comí yo, una ola rompiente, que es el gran temor, obviamente. En la corriente de las Agulhas es muy impresionante porque el agua literalmente golpea, como dice Motesier en su libro, una vez de estribor y una vez de babor. Y vas todo el tiempo así, es como que el agua está hirviendo y era, bueno, una ola cayó, o sea, yo la alcancé a ver ahí por el rabillo del ojo, pero no por esquivarla.
y fueron, no sé, 10 segundos, 12 segundos interminables de agua y agua y agua que caía, todo lo que estábamos en los 6 que estábamos en mi guardia ahí, la guardia roja, terminamos obviamente abajo del agua 100%, algunos salvavidas explotados, y no pasó nada, no pasó nada con nosotros, pero sí, a pesar de que había solo un poquitito, un espacio así abierto en la puerta, en la escotilla principal, ahí entró agua y quemó la radio y quemó el transformador, sí, el cargador de batería. Así que ahí tuvimos un problema. Por eso fue muy, muy complicado el Índico. Fue muy complicado. Bueno, había abandonado un barco, el Godspeed no pudo salir. Dos descalificados por tener que abandonar y volver, como fueron el Stern y el Explorer. Fue una etapa bien, bien complicada. Recién llegamos el 21 de diciembre a Auckland. Pasamos el Cabo Lewin, que pasa muy lejos. La verdad que como cabo es mucho más divertido de pasar el sur de Tasmania, porque Lewin está allá al norte, ¿no? Pasas a varios cientos o sí, cientos de millas. Y bueno, llegamos aquí está no, ahí está el recorrido. Ahí se ven tuvimos un mix muy fuerte eh, de vientos constantes de 35 nudos, por ahí algunos, por ejemplo, de Nueva Zelanda, donde se ve esta especie de panza que hacemos ahí, perdón, pasando el Cabo Lewin ahí. Fueron 7, 8 días de viento de 35 nudos constante, agotador todo el tiempo con ese viento. Pero después tuvimos muchas calmas que tuvimos ahí. Acá, esto que se ve acá, son las Kerguelen. A esta altura ya habíamos roto todo. Habíamos roto la radio, habíamos roto el sistema de carga de energía. Fue el primer lugar donde tuvimos de verdad miedo. Ahí sí, y el que diga que no está mintiendo. Luego la trepada, esa cuando se ve ahí al sur de Tasmania, la trepada hasta Nueva Zelanda fue eterna. Ahí tuvimos calmas, bueno, algunos, como el Pendrix, estuvieron 7 días flotando. Nosotros tuvimos como 10 días para subir esas 800, 900 millas, no me acuerdo cuánto es. Se hizo interminable esa trepada. Es una etapa brutal, esta es una etapa brutal. Yo creo que fue la más larga esta, sí, fue la más larga, deben haber sido 7.500, 7.800 millas. Eh, por eso puse ahí una eternidad llegar a Tasmania y después una eternidad más llegar hasta Nueva Zelanda. ¿Te parece que ya, obviamente vas con mejor clima, no vas con tanto frío, no vas con todo empapado, pero sí, sí, la verdad que se hizo complicada. Eh, en la vida cotidiana, bueno, sabíamos que iba a ser incómodo, no tan incómodo. Hay una foto, esa es una situación clásica eh, está Pedro ahí mirando y ese quien es Guille que está reparando un tanque ese es el segundo tanque, se ve ahí un tanque de combustible y al lado está Ujú. uno ¿cómo es? De agua. Todo el tiempo estábamos reparando algo y el barco era así, eran cajas de comida, todo, obviamente todo más o menos activado, pero para que no sea peligroso, pero el barco después les voy a dejar algunos videos en la presentación, están para que los miren tranquilos, donde se ve la vida cotidiana y es eso, es un caos total. Había 6 cuchetas para 12 tripulantes en 5 guardias. Y había una guardia de cocina y limpieza. O sea, te- perdón, todos los días 2 personas se encargaban de hacer la comida, empezando por la cena. Al día siguiente se levantaban, esas 2 personas teníamos, ¿no? Cuando me tocaba a mí con otra persona, era bueno, preparar la cena, servir la cena para las 12 en guardia, ¿no? Dividido en guardia, lavar los platos, dejar todo listo. A la mañana era limpiar los 2 baños y preparar el almuerzo. Y se terminaba simbólicamente con el café que servíamos, si el mar lo permitía, después del almuerzo del día siguiente, y terminaba tu guardia. Luego lo que hicimos fue cambiar algunos. En mi caso yo estaba siempre de guardia de cocina con Guillaume, el navegante. Entonces lo que decíamos era preferíamos hacerlo, en vez de una vez cada 6 días, una vez cada 12, cada 11 días. Entonces hacíamos que cuando me tocaba a mí y a él, uno de los dos, una vez él y una vez yo, hacíamos todo. Cocinar, cena, limpiar los baños, cocinar el almuerzo. Y lavar los platos y dejar todo ordenado. Entonces tenías cada 11 días eso. Teníamos una autorización de llevar unos 35 kilos de equipaje por persona, básicamente de ropa, obviamente, y más todo el tema de arneses y de salvavidas. Eh, Había muy poco lugar adentro para descansar. Las cuchetas eran muy, muy incómodas, había muy poco lugar y aparte con las coras se hacían inhabitables. Así que yo por ejemplo, dormimos muy mal. El Índico fue terrible. Dormir 2 horas por día, 3 horas por día, era lo más complicado para algunos. Otros podían dormir bien.
Eh, el tema de la condensación, que lo sabíamos que podía ser un problema, fue mucho peor de lo que pensábamos. O sea, todo el barco estaba condensado y no una cuestión de simplemente, es decir, una cuestión antojadiza. Básicamente la condensación fue lo que hizo que se rompiera todo. O sea, se quemaron equipos todo el tiempo, era todo empapado, todo, no había forma eh, de tener, de tener el barco seco. Eh, no tuvimos enfermedades, teníamos un médico, Guille, que está ahí arreglando, agachado, es médico rescatista, con lo cual teníamos una enorme tranquilidad a bordo. Llevábamos, inclusive Guille llevó hasta equipos para hacer cirugías no tan menores, podía llegar a haber sacado un apéndice si lo quería. Pero bueno, no tuvimos. Hubo un caso Octavio casi seguro que tuvo COVID en la primera etapa y unos cuantos tuvimos un día o dos de gripes así de fuerte, calculo que fue COVID, pero no tuvimos más que eso, resfríos y eso sí, por supuesto, pero no, nada grave, digamos. La zona seca, como decía, se transformó la zona seca y zona húmeda desaparecieron pronto como zona y fue todo zona mojada, ¿no? Eh, bueno, el barógrafo, que era obligatorio llevar un barógrafo para ver las tendencias barométricas, se transformó en San barógrafo. Vivíamos pendiente del barógrafo, o sea, aprendimos a navegar con el barógrafo y una vez que aprendes eso, es maravilloso, ojalá fuera fácil tener uno, pero la verdad es que una vez que aprendes a usarlo, nada, navegamos, cuando teníamos información de las isobaras, íbamos siguiendo, navegamos con eso. O sea, estábamos en la isobara de 1000, navegamos en la isobara de 1000. Y si subía o bajaba uno, volvíamos a tratar de mantener ese rumbo. Sobre todo en el Atlántico, eso fue clave, porque en el Atlántico, cuando tuvimos unas calmas brutales en la etapa 4 fue clave. Nos quedamos varias veces sin escala, o sea, ahí se ve que ya está en 980 más o menos, pero varias veces bajó de 966, 970, que es sí, 966, 965, que es el tope inferior, el límite inferior, y lo pasó varias veces. O sea, y las caídas eran así, ¿eh? O sea, eso Ya, digamos, cada una de esas rayas verticales es una hora, así que tenés ahí, se ve que está en 1000, bueno, casi 1000, y baja en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 horas baja de 1000 a 960, a 980. Y eso era Corrientes, perdón, en el Pacífico fue todo el tiempo así. Las bajas te pasan cada 3 días, 4 días por la cabeza. En el Índico fueron más largas, eran más largas, llegaba un poquito más de golpe y duraban más tiempo. El tamaño de la alta era como más mayor, de la baja, perdón. Eh, la parada la parada en Nueva Zelanda fue rara porque fueron muchos días, fueron como 20 y pico de días, desde el 20, 21 de diciembre hasta el 14 de enero, pasamos las fiestas ahí, con lo cual en algunos, particularmente en mi caso, no veíamos ya la hora de estar en el mar, se hizo eterna esa parada, y sí lo que hizo fue generar, el Índico generó un efecto de exceso de confianza. Zarpamos desde Auckland ya con la idea de que el Atlántico el Pacífico iba a ser pan comido, y es una navegada rapidísima, es velocísima porque el barco va todo el tiempo navegando a popa y navegamos, digamos, salvo en el principio que tuvimos aquí apenas salimos en el día 3 o 4 desde Nueva Zelanda, que tuvimos algunos días de alguna calmita, pero después fue todo el tiempo volando. O sea, que como navegamos muy al sur, había dos ventanas y se ve ahí, hay como acá hay un momento en el cual empezamos a bajar, porque había dos ventanas, dos waypoints, para no irte tan al sur, que es la tentación de todo el mundo, te obligaban a pasar, no me acuerdo, hasta el 115 de longitud, creo que nos obligaban a pasar en el 43 de máximo, 44, no me acuerdo bien, y después recién podíamos empezar a bajar hasta el 57 de Cabo de Horno. Entonces, cuando ya empezás a bajar ahí, bueno, obviamente un grado se transforma en algo que deja de tener 60 millas y empieza a tener hasta 35. Entonces, había días que comíamos 3, 4 grados, hagamos 200 millas por día más o menos. Entonces, cambiamos de hora 2 veces por semana, salimos, tenés waypoints reales como Punto Nemo, etcétera, y tenés, bueno, también tampoco están reales, es imaginario, pero y lo que hacíamos era eso, comíamos muchas millas y llegamos muy rápido a Cabo de Horno. A Cabo de Horno estuvimos
un problema porque hacíamos navegación por estima, aparte días, semanas nubladas, con lo cual había veces que era imposible, o sea, a tomar una medición, una meridiana, como para saber dónde estábamos. Entonces, eh, nada, fue en la mañana esa, la madrugada del 9 de febrero, que íbamos a cruzar, cruzamos ese día el Cabo de Hornos. Caímos un poco al norte de Cabo de Hornos y cuando vimos, ya veíamos las piedras directamente. Viramos, hicimos un rumbo que se ve ahí chiquitito, se ve que tuvimos un rumbo sur, porque nos comíamos una isla. Hubiese sido una catástrofe eso. Porque la verdad que ahí, esa madrugada habrán sido las 5 o 6 de la mañana. Para virar el barco, intentamos 3 veces. O sea, en la tercera recién pudimos virar el barco, porque el barco en el fondo de la ola se desventaba totalmente, entonces no teníamos, el barco perdía totalmente, como es, bueno, estropada y no podíamos virar el barco. Así que bueno, fue un susto que se nos pasó rápido porque enseguida después cruzamos Cabo de Hornos y bueno, obviamente la tranquilidad esa. Y, y ahí, bueno, yo les había dicho, miren que viene el Atlántico Sur, se me reían, decían, vos por argentino, y la verdad que el Atlántico Sur a todos nos cagó a trompada. En el caso nuestro, cuando cruzamos Cabo de Hornos, pasamos por el Estrecho de la Marina y en Isla de los Estados, y después, bueno, en algún momento habíamos evaluado si dejar por babor Malvinas, y finalmente todos pasamos por esa ruta que se ve ahí. Y bueno, el resumen del Pacífico fue eso, vientos sostenidos todo el tiempo, 30-35 nudos, una navegación muy rápida, fue la etapa más corta esta, en millas esta debe haber tenido 6.000 millas, más o menos, y las demás tenían casi 1.000 millas más, las demás etapas. Así que llegamos muy rápido, nosotros salimos el 14 y el 9, el 14 de enero salimos de Nueva Zelanda y el 9 cruzamos Cabo de Hornos. Veníamos como para llegar en 5 días, 6 días, porque estábamos haciendo 200 millas por día. Cuando empezamos el Atlántico, también hay un video que si quieren ver ahí cómo se navegaba, la ola se hizo mucho más empinada, una ola casi de popa, pero con un mar muy, muy, bueno, nos empujaba muchísimo, pero la verdad que fue un mar que hizo mucho daño. En la madrugada del 14, del 13, el martes 13, No, pasamos ahí sin problema, pero el 14 de la madrugada, ahí se reventó el stay de proa, y cuando abajo en el arraigo se reventó, y cuando se reventó se transformó en un bisturí, giró para babor y estribor, en un sablazo rompió la mayor, que tenía 3 rizos, entonces la rompió, no, iba el rizo 2, la rompió, esa es la mayor ya atada, digamos, con eso seguimos navegando desde la rotura hasta Punta del Este. Y en el segundo sablazo rompió el Yankee que iba en ese momento. Lo que hicimos fue un muy buen trabajo de equipo, porque salimos disparados, los que estábamos adentro, pusimos los dos stays las dos brisas del SPI, las pusimos como stay de fortuna. El palo aguantó igualmente porque yo creo por dos cosas. Una, porque es el palo original de Swan, porque si no, si hubiese sido un palo nuevo, había algunos barcos que tenían un palo nuevo, mucho más livianito, por supuesto, pero mucho significa 300, 400 kilos menos de palo, pero también mucho más débil. Y aguantó también porque estaba el baby style de la trinqueta, es muy alto, entonces eso sostuvo el palo. Se movió como nunca había visto moverse un palo. Así que bueno, cuando pudimos bajar la mayor, y bajar el Yankee que había quedado todo roto arriba, enganchado en la cruceta, el barco siempre estuvo timoneado, siempre lo mantuvimos con la trinqueta arriba para que no se nos virara, se nos pusiera contra el viento, y ahí sí el palo se podía caer. Así que nada, ahí, bueno, obviamente veníamos muy bien ahí, pero bueno, ahí perdimos la etapa 3, ganamos la vuelta al mundo, porque si no hubiese sido por eso, creo que no teníamos nada. Y bueno, tardamos 5 días más de lo previsto a Punta del Este. En el slide anterior se ve digamos, la curva que hicimos a la altura. Estamos a la altura de Puerto Madryn, y ahí ya se ven unas figuras medias raras. Al día siguiente de la rotura de ese palo, de ese stay, perdón, que casi rompemos el palo, tuvimos una calma apoteótica con albatros y golondrinas apoyadas, pasándonos, nadando al lado. Fue muy impresionante. Eh, y nada, como decía, el Atlántico Sur fue peor que todo el Pacífico, creo yo.
Eh, la etapa 4 bueno, en Punta del Este también tuvimos una semana, un poquito más, 9 días, y salimos ya sin el generador se quemó estando en puerto, con lo cual salimos sin generador. Compramos uno que es ese que se ve ahí, ese es Guillaume, el de la linterna en la cabeza, bueno, el que está mirando de frente y el que está de costado es Guille. Ese es un generador que compramos ahí en Punta del Este, que funcionaba en cubierta y en calmas nomás, porque es un generador de jardín. Con eso podíamos alimentar, porque la máquina de hacer agua funciona a 220, entonces al haberse quemado el generador que teníamos en el interno, teníamos que usar este. Pudimos hacer agua, pero igualmente decidimos llevar, por las dudas y menos mal, llevamos 800 litros de agua en botellones. Obviamente 800 kilos más que se sumaron. Y entonces llevamos con los tanques llenos, más 800 litros, y algo de tiempo pudimos usar durante las calmas hasta el Ecuador este generador. Después ya no sirvió para nada. Así que salimos sin generador, con lo cual no teníamos energía eléctrica más allá de la que producía el eólico, que obviamente no funcionó en esta etapa, porque es en etapa de calmas, y con este que teníamos acá. Luego ya cuando llegamos a la altura de Azores, ahí sí empezamos a tener viento y ahí sí teníamos generador. Entonces, los primeros 22 días que tardamos hasta el Ecuador fue esto, hacíamos 90 millas, 95 millas por día, o sea, 3 millas por hora más o menos. En el Pacífico hacíamos 200 millas por día. Es una etapa agotadora, interminable. Fueron casi 7.000 millas y 6.688 dice el GPS. Bueno, el GPS no, el tracker, digamos. Cuando llegamos a tierra vimos eso. Y fueron 49 días, fue la más larga, por lejos, fueron la mayor cantidad de días. Eh, la etapa, digamos, la parte complicada fue hasta el Ecuador. Después, porque ahí fueron esos 22 días y interminables, interminables. Subir la costa de Brasil volvió locos a todos, volvió locos a todos. Aparte había un efecto de ansiedad muy fuerte. Luego pasamos fácil por los doldrums y tuvimos mucha suerte en las Azores. No tanta suerte como los punteros. Los punteros se subieron a una depresión, así que fueron los 4 o 5 barcos de punta. Llegaron muy rápido, llegaron como 7, 8 días antes que nosotros a Inglaterra porque fueron arriba, si se ven, ahí se ve el track nuestro, que nosotros fuimos muy directo a Irlanda, pasamos muy lejos de la costa de Finisterre, si se comparan los dos tracks pasamos lejísimo, y tuvimos la suerte de subirnos a una depresión un poco más chica que nos permitió pasar Azores por el sur y por el este, no dar la vuelta, no dar esa vuelta clásica que nos hubiese hecho alargado por lo menos 400 o 500 millas como mínimo. Eh, y, y bueno, no tuvimos esa ventaja de los que iban adelante, que nos sacaron, sí, eso, entre una semana y 10 días, pero sí tuvimos un poco más de suerte que los que venían atrás nuestro, que tardaron 20 días más que nosotros en llegar a Inglaterra. La, bueno, fue una etapa de eso, o sea, 25 días a 3 nudos y medio, 24 días a 7 nudos. Total, 5,6 nudos para completar esas 6.686 millas. Para terminar, o sea, bueno, 7 dimos la vuelta, 17 hicieron una etapa o más. Esa foto que se ve ahí somos los que dimos la vuelta. Bueno, desde arriba estoy yo, en el medio está Guillaume, el navegante, Jean-Christophe, está haciendo el gesto con la mano, el que tiene el gorrito de lana, es el capitán. Abajo Pedro, Guille, Ingrid y Tom. Esta es una regata también que tenía como reglas tener sí o sí que llevar una mujer que diera la vuelta al mundo, una mujer más por etapa, una persona que es Tom, el chico el que está con lentes aquí abajo a la derecha, que tuviera menos de 24 años antes de empezar la regata, tenía 22, cumplió los 23 navegando. Y, y bueno, después el principal tema del aprendizaje es el tema del equipo. O sea, nosotros hicimos muy poquitas charlas con una ayudante, con una psicóloga. Teníamos que haber tenido meses de charla con una psicóloga. Igualmente, nosotros terminamos bien Hubo muchas peleas, mucha gente que se bajó de las etapas, que se bajaron peleados, hubo barcos que tuvieron que salir a buscar tripulantes porque tenían gente que se iba enojadísima, muchas peleas a bordo. Creo que el tema era un barco más allá que tenía un capitán y conducción vertical, pero era un barco cero vertical. Todo se discutía entre todos, todos participamos en todo. Cada uno después a mí me gustaba meteorología y la navegación, entonces estaba con Guillaume y con Jean-Christophe todo el tiempo haciendo eso. Había gente que no le interesaba eso y hacía otra cosa, pero se discutía, digamos que bastante democráticamente todo. Más allá que después, obviamente, las decisiones eran de Jean-Christophe.
La parada esa en Vigo fue clave, entonces yo lo puse como aprendizaje porque sí el tema de testear el barco, pues, que es una obviedad, pero normalmente el barco se testea en puerto y se revisa y se revisa, y claramente el único testeo que funciona es en mar. Eh, Ahí conocimos también los límites de Guayado. El tema del peso fue clave, o sea, no sé cómo lo hubiésemos resuelto. Seguramente con dinero, muchos barcos pudieron llevar liofilizados, entonces ahorraron mucho peso en alimentos, pero lo que pasa es que era costosísimo. O sea, un liofilizado, el costo de una comida de liofilizado era el equivalente a lo que nosotros teníamos para todo el día. Entonces, que eran unos 8 euros por persona por día. Entonces, era imposible llevar eso. Pero el tema del peso fue definitivo para, después para navegar tan lentos. Eh, lo que llevamos de timón y jarcias de fortuna no sirven para nada, no hubiésemos arreglado nada si se hubiese roto eso, no había forma ¿cómo se llama? Con el timón de fortuna que teníamos, inclusive con el aparejo de fortuna. Si hubiese roto, en los momentos que se podría haber roto, si se hubiese roto no había forma de que eso sirviera, con lo cual, ¿qué se hace? No lo sé. Eh, sí hubo un tema, las dos guardias, que es lo básico, es lo normal tener dos guardias. Acá siempre te dicen que haya un poco de competencia, pero no tanto como para dividir. Acá hubo momentos en los cuales las dos guardias se competían mucho. Yo traté de no entrar en eso, pero la verdad que había algunas peleas que eran aburridas ya. Eh, y bueno, eso. Para la próxima un poco más de psicología, pero nada, voy a dejar de compartir esto. ¿O Eh, pensás ah, contratar? le- les voy a pasar luego digamos, no sé si se llega a ver, este es el barco, para que lo vean. Esto es navegando, nada, en una de las pruebas, eh, esta es una prueba de navegada previa, todavía tiene bueno, no, va con Yankee, trinqueta, y la mayor va con un rizo ahí. Eh, es un barco de otro planeta. El barco navega maravillosamente bien y la verdad que es la emoción que da navegarlo y que da verlo sin navegar, porque es majestuoso el barco. Te transmite todo el tiempo eso, la seguridad del mar, de eso, la seguridad en el mar y aparte como la felicidad de verlo navegar así. A mí me encanta este video. Lo hicimos unos meses antes de partir ahí en el Mediterráneo, en una prueba ahí con un dron. Les voy a dejar este video y, bueno, la presentación esta. A ver, este es un video que hizo la UGR, también está en la presentación. Acá se ve bastante la vida a bordo. Es interesante porque está filmado sobre todo en la cuarta etapa, la vida a bordo se ve bastante. Este por ejemplo es navegación bueno, a pesar de que ahí está Gregoire, terminamos todos acostumbrados a eso. Navegamos así, íbamos filmando, sacando fotos. Ahí se ve cómo íbamos eso es ¿cómo es? Eso es el Pacífico. No, perdón, eso es el Atlántico. Ese es el día previo a la rotura. Esa es la ola muy corta, muy pronunciada que venía detrás. Y el timón, por ejemplo, teníamos, o sea, en la guardia, por ejemplo, en la guardia de 4 horas éramos 6, así que teníamos 40 minutos de timón cada uno, pero lo partíamos esos 40 minutos en dos, de 20, para no perder concentración. O sea, obviamente, cualquier pérdida de concentración, una trabuchada de mayor ahí hubiese roto todo. Así que, si bien iba atada, iba con unas cosas de seguridad, pero ahí van 2 manos de rizo, no, 3 manos de rizo van ahí y la trinqueta se ve abajo que está plegado el genoa pero el mar así todo el tiempo, o sea, eso era un día normal en el Pacífico, en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico Sur. Cuando íbamos de popa. Enseguida tratamos de no tener ese mar, pero bueno. Este video también está ahí y después, esta es una navegada de popa, por ejemplo, en en el Pacífico. Eh, Obviamente llevábamos todo, bueno, se cortó el video, pero eh, llevábamos todo el peso posible atrás. Ahí se ven las bolsas de los spinners que obviamente estaban empapadas, con lo cual pesaban 50 kilos cada una. Todo lo que tiramos atrás todo el peso. Había que popar ese barco porque si no era complicado. Y llevamos eso. Ahí es una popa cómoda, digamos, porque no va la chubasquera, no va nada.
va el barco bien, pero bueno, bastante agotador era para... Bueno, estos videos se los dejo en las presentaciones, están pegados ahí. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, espero, se me hizo un poco largo, pero eso, no sé si hay preguntas, veo que están muteados, pero bueno, no sé cómo quieren manejar ahí las preguntas. Ahora vamos a permitir que se reactiven el micrófono por ellos mismos, así que ya que no tenés que hacer la charla, las preguntas son más abiertas, o sea, ahora sí ya podemos, cada uno puede eh, desmutearse, ¿sí? Y bueno, y empezar a hacer las preguntas. De todas formas, alguien ya empezaron a preguntar algo y lo preguntaron en el chat. A ver si alguien escribió en el A chat, ver, era sí, voy a entrar, lo que Eh, escribieron. veo, acá yo veo por los ahí mensajes, a ver. quería preguntar algunas cosas, Ariel. Vos hablabas, Darío, perdón, hablabas de que cada uno de los tripulantes podía llevar 35 kilos. Lo que no entendí es si dentro de esa cantidad estaban incluidos los arnés y los salvavidas. Todo, Todo, todo. todo, todo el calzado que llevamos que es bastante pesado, más allá que Sí, después usas un solo tipo de botas, el 90% estabas con un solo tipo de botas, pero ahí se incluye todo, todo lo que todo. es, bueno, yo llevaba por ejemplo dos salvavidas, dos arneses, pero ahí se incluye todo. La Todo. bolsa de dormir también, todo el equipaje personal. No es Bien. poco, 35 kilos, la verdad que mucha ropa que llevamos no hizo falta, hizo, desde mi punto de vista, menos frío que el que se podemos esperar. ¿Cuánto fue más o menos el promedio de fríos que tuvieron? ¿Cuántos No, grados? lo del mar, 8 grados. 8 grados Ah, más el viento, ¿no? O sea, más el sí. viento que, pero cada uno después es más friolento, menos friolento, pero no, Está no fue, bien. no fue terrible, no fue terrible. Y las Sí el caídas agua, de... empapado todo. Sí, sí, ¿Cómo? eso dijiste, siempre mojados. Las caídas del barógrafo que vos hablabas, generalmente traían problemas de, algún tipo de problema de borrascas, algo de eso, ¿o no? Sí, sí, eran todas borrascas. O sea, Siempre con borrascas. sí, sí, lo que servía no era para esquivarla, porque no, la velocidad de este barco no te permite esquivar nada. Es simplemente para decir, bueno, se está viniendo una. Muchas veces teníamos el informe, tuvimos muy buena Carvela, información meteorológica de los radioaficionados y de, hay una persona en Australia o Nueva Zelanda, no me acuerdo dónde está, que transmite todos los días pronóstico, en este caso lo transmitía para la flota, pero vos te podías comunicar con él, se llama Ocean Passage, y él te transmitía así, o sea, dónde estaban las posiciones él más o menos veía dónde estaba la flota y te pasaba las ubicaciones de las bajas, pero es una baja tras de otra que venía, o sea, cada una era más que todo para ver la magnitud de lo que se venía y en función de eso marinar más el barco para un lado o para otro, pero bueno, ya obviamente no las podías esquivar, no tenías un plan B. En el Atlántico no, la subida no, la subida ya el barógrafo sirvió para navegar. Tuvimos dos o tres momentos de estar yo ni siquiera conocía la expresión pantano barométrico, pero vivíamos, o sea, empantanados literalmente en un lugar donde no había nada, no había. había una gota de viento y entonces, nos pasaban por ahí las coordenadas de las isobaras, pero es lo mismo que nada, o sea, yo me ocupaba todos los días de hacer la carta sinóptica, la dibujaba sobre una hoja milimetrada, hacíamos la posición del barco, aparte íbamos traqueando a todos los demás barcos, obviamente, porque te permiten saber, digamos, o sea, lo que teníamos era un sistema no solo de comunicación a tierra, en nuestros horarios, iba cambiando en función del momento, del lugar donde estábamos, que siempre por razones de propagación era a la madrugada o a la tardecita, que era la mayoría de las veces era la tardecita, y ellos nos pasaban, el equipo de tierra nos pasaba la información meteorológica, que era una información también limitada, no nos podían, o sea, cualquier cosa que fuera ayuda externa estaba prohibida. Entonces, y las frecuencias obviamente todas las tenían, entonces nadie corría el riesgo de pasarte información que te podía hacer que te suspendieran en la regata. Entonces lo que teníamos era la información del Sistema Meteorológico Mundial, que te dice para tal zona, para tal metaárea, para tal zona de esa metaárea, cuáles son las altas, las bajas, dónde están, sí, te dicen dónde hay una vaguada, dónde hay digamos, te permite armar una carta sinóptica
En el sur de Chile teníamos el sistema de FAC de la Armada chilena, en Australia tuvimos el sistema, con lo cual era más fácil. También la impresión era muy mala, pensá que equipos que normalmente transmitían en 20 kilovatios ahora transmiten en 1, entonces era bien complicado. Lo que había, que iba a decir, había 2 o 3 chats entre los barcos. Había un chat francés, que eran todos los barcos franceses, el nuestro también tenía más de la mitad de los tripulantes eran franceses, con lo cual participamos del chat francés, más allá de ser un barco español. Y tenías el chat de la OGR, que era 2 veces por día. Entonces, cada uno, lo que teníamos autorización era de pasar nuestra posición, la última posición que vos tenías identificada, tu rumbo, cuáles eran en ese momento, o sea, cada barco era una estación meteorológica, entonces vos pasabas cuál era la velocidad de viento que tenías, la dirección de viento que tenías, y con eso te ibas armando, y bueno, al tener cada uno de los barcos, todos nos íbamos siguiendo mutuamente. Entonces, barcos, después podías ver algunos, 2 por 3 nos cruzamos con algún barco, pero con algún barco de la regata me refiero, pero generalmente pues sabías dónde estaban. Esto. También podíamos pedir posición a los barcos que veíamos, y eso nos sirvió bastante en el Atlántico, sobre todo a partir del Ecuador y en la subida y bajada del Atlántico. Cuando vos veías un barco, un cargo, un pesquero, lo podías llamar por VHF y le podías pedir, no la ubicación tuya, porque el tipo te veía por ahí ese, pero sí podías decir, bueno, cuál es ¿cómo se llama? Cuál era su posición y cuál era ¿cómo es? La distancia que tenías. Claro, Sí, le podías pedir, pero lo mejor es que la mayoría de los barcos, como navegan, nada, ponen el motor y van. Entonces ellos, por ahí la información que tienen es muy básica. La información que teníamos nosotros que era mucho mejor información que la de los barcos. Pero sí para hacer un ajuste de posición, nada, tomabas una demora y te conociendo la distancia y dónde estaban ellos, ya nos podíamos poner en el ubicabas. mapa. El problema fue que todo el Índico y todo el Pacífico no cruzamos un solo barco. En el Índico nos cruzamos con un velero en el medio del Pacífico que resultó ser el Mowley, un barco que iba primero y terminó ganando, de un francés, que terminó ganando la Global Solo Challenge y que nos pasó en un momento, después lo volvimos a pasar y él sí nos dio información muy buena que tenía, porque él sí tenía un satelital con información buena meteorológica. Pero eso duró 3 días, que nos cruzamos 2 veces porque él iba tirando unos bordes navegaba mucho más rápido que nosotros, por supuesto. ¿Por qué Darío, estuvieron ahí tanto tiempo? Alejandro Portavales hizo una pregunta en el chat que creo que la tiene que ampliar, ya tiene el micrófono habilitado, Alejandro. Alejandro, ¿querés comentar tu pregunta? Sí, ¿qué tal, Darío? Entre las velas que mencionaste, no mencionaste mayor de capa. ¿No la llevaron o te olvidaste? Sí, no, no, perdón, sí, sí, pensé que la había nombrado. No, no, llevamos una mayor de capa, bien complicada, como todas las mayor de capas de poner, y por suerte no la tuvimos que poner. En un momento, cuando rompimos el stay que rompió la mayor, lo que hicimos fue comparar la superficie de la mayor de capa con la que nos había quedado, y nada, era más chica, pero corrimos, o sea, la mayor que nos quedó era un trapito de, no sé, de 30 metros cuadrados, no sé cuánto quedaron, menos tal vez. De hecho, se ve en la foto ahí, pusimos, como teníamos un stay, lo terminamos de emparchar el stay que se rompió en la base, entonces le pusimos una especie, primero un dinema, después le hicimos como una especie de reparación con unos grilletes que teníamos, y entonces podíamos poner una vela chica, y íbamos con una configuración, desde la rotura, la configuración fue tormentín en proa, engarruchado, muy alto lo llevábamos, o bueno, bastante alto, la trinqueta, y ese cachito de mayor. Por eso fue un sufrimiento llegar. Veíamos como todos los barcos, llegábamos, en algunos casos llevábamos 4 o 5 días de ventaja a los barcos de atrás, que eran unos cuantos, y nos terminaron alcanzando casi todos. Pero bueno, llegamos. Pero sí, mayor de Y capa llevábamos. la otra pregunta que comentaste que encapillando una ola se quedaron sin radio. ¿Cuándo la pudieron arreglar? La radio, o sea, eso fue apenas salimos, porque la ola esa fue el 7 de noviembre, hacía 2 días que habíamos salido, y luego se ve que le fue entrando agua, porque a los poquitos días antes de las Kerguelen ya se rompió. Tuvimos como 4 días sin radio, al margen de que la comunicación en el Índico fue un desastre. Te diría que tuvimos casi 20 días sin comunicación. Nosotros escuchábamos a veces a la gente que nos transmitía de Australia, pero no nos escuchaban, entonces la información era muy complicada de transmitir. Eh, yo creo que la radio la perdimos al día 7 u 8 de navegar y estuvimos como 20, a ver, yo creo que habremos estado tal vez un poco menos. Ponele que hayamos estado 10 días sin radio, la fuimos secando, de hecho lo tuve que desarmar yo y le íbamos poniendo
papelitos, la íbamos secando y la radio volvió en sí, pero sin el sistema para identificar la frecuencia. Así que lo que hicimos fue ir probando, roteando la frecuencia hasta encontrar y ya la dejamos ahí. Ya en Nueva Zelanda lo que hicimos fue comprar una radio más, entonces teníamos una radio que terminó siendo la radio principal, una radio mucho más vieja, un VHF no sé, de los 80 por ahí, que bueno, que andaba bien, pero bueno, teníamos el problema que tienen todos los veleros, ¿no? Que transmiten, o sea, usábamos el backstay de antena, pero eso hacía que en algunas posiciones la radiación era muy mala, entonces no nos escuchaban. Siempre en 20 metros, ¿no? No. Teníamos bandas de 20, ahora no me acuerdo, de 20, de 40, y creo que también teníamos, pero la verdad que no te sé, no te sé bien decir eso, pero no siempre en Ok, 20 metros. ok, gracias. Darío, una de las preguntas que viene también es Adrián Marroco, que pregunta cómo hicieron cuando se rompió el transformador. Entonces, si Adrián querés reactivar el audio para ampliar la pregunta. Bueno, no está. Eh, no, a ver, el barco lo que tiene es su sistema inteligente para distribuir las cargas sea que la carga venga del generador, o sea que la carga venga del motor, o sea que venga del generador eólico, para distribuir la carga. Eso es lo que se quemó, ese equipo es el que se quemó al día 15 o 20 no, un poco antes. Sí, ponía el día 10 del Índico. Entonces, de ahí más lo que podemos hacer era carga directa digamos, o sea, bypaseamos o sea, es lo que decía, todo el tiempo fuimos arreglando cosas. Entonces, por suerte había también un nivel de conocimiento distribuido, entonces sabía uno que sabía un poco más de electrónica, otro que sabía un poquito más de mecánica, etcétera. Entonces lo que hicimos fue bypasear para seguir teniendo carga del eólico directo a las baterías de servicio. Claro. Carlos Darío, Balbi tiene una acá, pregunta. Adelante, Carlos. a- ¿qué tal, Darío? Si vos tuvieras que decir, para que este proyecto tuviera éxito, ¿qué fue el punto clave? ¿El barco, el equipo, el liderazgo? ¿Cómo, así Y en líneas generales? el equipo, o sea, no, yo creo que hubo algunos casos de equipos muy verticalistas donde una persona decidía todos, eso es un modelo también, no sé si es mejor o peor, yo creo que hubiese sido para nosotros impracticable. Hubo barcos, no sé, el sprint equipo tiene un capitán que decide todo, y es una jerarquía totalmente militar, pero la respuesta es del equipo, porque sin ese equipo, sin ese compromiso, no podríamos haber hecho el refit del barco. O sea, nosotros calculamos que en el Mediterráneo una hora de trabajo te cuesta entre 20 y 30 euros. Eso lo multiplicas por las cientos, miles de horas y hubiese sido un proyecto impagable, impagable. Entonces, tenés resuelto el tema del equipo, tenés resuelto no solo la navegación, tenés resuelto sobre todo llegar, porque después, o sea, hoy salir a buscar apoyo económico, sí, a lo mejor conseguís varios millones de dólares, pero no para estos barcos. Estos barcos, o sea, es una regata que más allá de la satisfacción personal y del desafío, etcétera, etcétera, no son barcos comercialmente. De hecho, sponsoreados corrieron uno o dos barcos que eran barcos que tenían ya sponsor previo y que no les movieron el perímetro en términos económicos. Vía pulmón. Sí, totalmente. ¿Y ustedes nunca Fernando habían Magnelli tiene, navegado perdón, juntos? No, nosotros Fernando Magnelli tiene un, nos conocimos, nos fuimos conociendo a medida que íbamos integrando el grupo y entonces los entrenamientos servían para eso, servían los entrenamientos y el trabajo, o sea, básicamente era trabajar. Yo me fui 4 veces, no, 3 veces me fui 2 meses y medio a Barcelona antes de la zarpada para poder justamente trabajar, pero eso era construcción de equipo todo el tiempo, ¿no? Era el refit y luego salir a navegar. Las salidas a navegar, obviamente, sí, los entrenamientos fueron claves. En el caso nuestro, claramente faltó mar abierto, ¿no? Eh, Podría haber sido en el Mediterráneo, porque podés tener mal tiempo en el Mediterráneo, pero la realidad es que le faltaron millas de entrenamiento al equipo ese. Por eso la etapa uno fue la etapa en donde se ajustaron todos los tornillos que faltaban para poder seguir dando la vuelta al mundo. O sea, si se hubiese largado a Cape Town, yo creo que nos volvíamos al tercer día. Ujú. Gracias, Darío. bien. Tengo una pregunta, la última que tengo yo es de Fernando Magnelli. No sé si Fernando querés ampliar tu pregunta, es cómo llevar la navegación astronómica. Nosotros, digamos, bueno, cuando Mark, que era el capitán del barco, por problemas de salud tiene que dejar el proyecto,
perdimos al capitán y perdimos al navegante, porque Mark es especialista en navegación astronómica. Entonces, de hecho, Guillaume, hicimos una búsqueda de un nuevo tripulante que tenía que ser básicamente capaz de hacer la navegación astronómica. Nosotros en cada etapa teníamos siempre un backup de alguien que podía asistir, podía llegar a tomar mediciones como para poder darnos una vez por día la posición aproximada, pero el navegante, la verdad que Guillaume en ese sentido, lo que hizo fue una navegación completa. Él es navegante, bueno, no de profesión, pero la verdad que él lo que hacía era nosotros llevábamos un logbook en donde una vez por hora teníamos que anotar milla por milla qué hacíamos, los rumbos mantenidos, el desvío de rumbo, la corrección que había, llegamos la cantidad de correcciones que había que hacerle al compás, eh, digamos, la tabla de correcciones que tenía el compás, más todas las correcciones por las declinaciones que había en cada uno de los lugares, donde algunos lugares eran brutales. Había momentos que para apuntar al 90 íbamos al rumbo 50. Entonces, la navegación la hacía Guillaume. Tomar las mediciones era complicadísimo en muchas circunstancias por el nivel de movimiento que tenía el barco. Llevamos tres sectantes, no uno, si bien se usó uno solo, pero llevamos tres sectantes. Y, y Guillaume hizo mucha escuela para que la mayoría pudiéramos entender cómo era a hacer navegación astronómica. Que es bien complicado, porque la realidad es que después tuvimos mucho problema en el Índico y en el Pacífico bueno, por las nubes. O sea, no teníamos cielo. No podía sacar nada. Ariel hace una pregunta, Ariel Ramallo, dice, ¿con qué frecuencia hacían las mediciones astronómicas? Y en los casos donde no tenían visibilidad por varios días, ¿cómo lo resolvían? Bueno, ese es el tema. A ver, Parecido. sí, un poco lo que recién decía, digamos, o sea, si tenías barcos a la vista no tenías problema, porque pedías la posición de ellos y hacíamos ahí sacábamos la posición. Luego era navegación por estima, obviamente. Y también ayudaba mucho el tema de la comunicación que teníamos con los demás barcos. Entonces, dependiendo, en el Índico tuvimos mucho más problemas porque nosotros por ir al sur, digamos, cumpliendo el pedido de bajar para evitar un frente de baja presión muy fuerte que venía, nos separamos mucho del resto de la flota. Entonces, en un momento nos llevaban 1000 millas. Entonces, no servía de nada que nos dieran las posiciones de ellos. Pero no, las mediciones, digamos, mal que mal las terminabas haciendo. Muchas veces con cielo nublado también podías, con que tuvieras algo de proyección del sol, lo podías hacer con los filtros de los sectantes. Así que, no, o sea, problemas, digamos, de posición graves no tenías. Lo que pasa es que no tenía GPS. A ver, el barco iba con GPS tapado y tenía por norma de seguridad, eh, dos personas del barco tenían que anotar 2 veces por día la posición de GPS y la mantenían para en caso de alguna emergencia o algo así, el capitán o el resto del equipo se lo podía pedir eso. Vos estabas autorizado por eso. Tenías que pedir por radio autorización y te lo daban. No es que el barco no llevaba GPS, simplemente no lo mirábamos a GPS. Lo mismo que el plotter. El plotter, como va conectado al AIS, el plotter iba ahí, pero va tapado. No sé si hay alguna foto ahí en el video se va a ver, el plotter lleva la pantalla tapada, pero, digamos, en un caso de emergencia vos podías consultar. No, nosotros no lo tuvimos que hacer, pero técnicamente, digamos, el barco iba con posición anotada, había un cuaderno de bitácora escondido, digamos, lo tenía sobre todo Pedro, en donde iba anotando las posiciones, una o 2 veces por día se anotaban las posiciones. Darío, Aló. dentro de la regla de la regata, ¿estaba la posibilidad de llevar un timón de viento? No, o sea, vos podías llevar, porque los barcos tienen en general instalado piloto automático, pero lo mismo que hacían con los teléfonos, nosotros antes de salir, nuestros teléfonos y las computadoras que llevábamos iban a un tupper, se precintaban y cuando llegabas te lo abrían. Si tenías roto el precinto te descalificaban. Entonces, lo mismo con el piloto automático. El piloto automático, muchos barcos lo teníamos, como en el caso de nosotros, desconectado y lo tenías como en reglas de seguridad. Te llegaba a romper el sector, los guardines, algo así, bueno, podías conectar, pero tenías que reconectar No, se timonearon cada una de las etapas desde el minuto cero No, hasta la llegada. No, nunca piloto automático. Y piloto de viento prohibidísimos. Carlos Sí. García Vidal pregunta si tuvieron que capear o correr alguna tormenta. No,
No capeamos nunca, no capeamos nunca. La tormenta grande de la Finisterre, compramos tiempo yendo al norte, entonces nos pasó por la proa la tormenta y luego vinimos atrás, entonces esa no la corrimos, bueno, nosotros perseguimos a la tormenta. Después lo que hicimos a ver, lo más parecido a correr era así, que íbamos todo el tiempo con las bajas, que las bajas nos pasaban, entonces depende cuánto tiempo tardaban en pasar, una de las más largas fueron como esos 7 u 8 días del sur de Australia. Casi todo el sur de Australia lo hicimos con un viento constante, entonces íbamos, sí, a los fines propios íbamos como corriendo la tormenta. Capear nunca. O sea, el barco estuvo, sí. O sea, lo que hacíamos era ponerlo a la capa, por ejemplo, cuando teníamos poco viento, había maniobras que eran muy largas. Entonces, lo que hacíamos era para no desviarnos, a lo mejor era 1 hora que tardamos en hacer un movimiento de velas, era realmente larga una maniobra compleja. Entonces, lo que hacíamos muchas veces era ponernos a la capa, parar el barco, porque era preferible entre navegar 4 o 5 nudos desviándonos del rumbo, eh, o quedarnos a la capa, nos quedamos ahí a la capa, hacíamos la maniobra y luego arrancábamos de vuelta. Tengo una incógnita, porque vos hablaste de las velas polares y yo no sé cuáles son. ¿Cuáles son las velas polares? No, las polares de las velas. O sea, las polares es una medición como Ah, sí. No, no. ah, Es, la tabla de polares de cada una claro. de las velas las hicimos, o sea, nosotros no las teníamos, entonces las terminamos de hacer, entonces después teníamos una tabla sabiendo que a partir de tal viento convenía tal configuración de vela, Tal o tal. cuando teníamos. Exacto. Está. Bueno. Y otra incógnita que me quedó, Darío, es por qué decías en un momento que era preferible poner todo el peso de los espí y todo en popa. ¿Por Para la que, forma de navegar del barco o Para por no cuál ir, fue esa para no decisión? irse de ojo. No, a ver, nosotros no tuvimos ninguna situación en donde tuvimos riesgos de irnos por ojo, pero el barco, digamos, para que apoyara bien, el barco estaba muy pesado. Entonces, en un momento nos dimos cuenta que no alcanzaba con tener todas las cadenas y las anclas al lado del palo. Entonces, porque el barco estaba un poquito aprobado. Entonces, eso fue en el Pacífico. En el Pacífico, ahí ya terminamos de pasar todo a la popa, las anclas, las cadenas, los espi, por ejemplo, teníamos un problema, que no teníamos lugar adentro para tenerlos y no hacer más inconfortable el barco. Entonces tenían que estar en cubierta. Si los poníamos en cualquiera de las dos bandas, por más que estuvieran muy atados, muy trincados, la posibilidad de que embarcara una ola y que se nos fuera el espí al agua o arrancando lo que fuera, era muy grande. Entonces los poníamos atrás, que era una forma de tenerlos más protegidos. Bien, Las velas blancas, sí, normalmente las teníamos más a la altura del obenque, tanto el chanqui como. Pero igual tratábamos en todos los casos de apopar el barco. El barco navegó mucho mejor a partir de que empezamos a hacer que hicimos esa cosa ya extrema. Siempre lo tratamos de apopar, pero la decisión extrema fue al poquito tiempo de zarpar de Nueva Zelanda, cuando ya empezamos con vientos fuertes, veíamos que el barco enterraba mucho la proa. Entonces, y eso que la proa, nosotros llevamos la proa sellada directamente, no teníamos todo el tambuche y todo eso se selló todo. Tuvimos problemas terribles de hongo, porque toda la proa estaba llena estaban los trajes colgados ahí, pero bueno, el barco estaba totalmente vacío ahí, pero con lo poco que le podíamos, porque por ejemplo la basura, obviamente, la basura, vos tenías que tener un plan de manejo de basura, es decir, vos decías, ¿cuánta basura vos vas a entregar en puerto? Y eso era un cálculo que tenía que ver con más o menos con la cantidad de plástico que llevabas, entonces, obviamente, toda la basura se envasaba al vacío, la comprimíamos lo más posible, pero se te iban haciendo bolsas de basura que iban a la proa. Si a eso le hubiésemos sumado las velas de proa, etcétera, el barco iba así. Entonces, todo a popa. claro, bien. Gaby Hall pregunta qué son los doldrums, que mencionaste que fueron tan fáciles. En la zona de convergencia ecuatorial digamos, hay una franja son las calmas ecuatoriales, en realidad está un poquito al norte del Ecuador, están entre el 4 y el 5 de latitud norte, y normalmente los doldrums son una zona de calmas que se va moviendo a lo largo, digamos, del año, de oeste a este, y cuando nosotros pasamos tanto la ida como la vuelta, se hacen pequeños portones. Si no pasas por esos portones, que los portones por ahí tienen 2 o 3 grados, no son muy grandes, 2 o 3 grados sí,
180 millas, pero 180 millas es nada en la dimensión de un océano. Y si no pasas por ahí te quedás 10 días, 20 días, 30 días flotando, cuando ves, si hoy entras en internet pones la zona de convergencia y están bueno, se ven windy directamente y ves que hay zonas de medio Atlántico donde no puedes navegar, o sea, directamente no hay viento, no hay viento. Así que eh, en inglés se lo llama doldrums y en francés es algo así como pot de noir, que era una expresión, yo la tuve que preguntar, que es la zona donde venían los barcos que venían de África con esclavos y a la altura de los doldrums se quedaban parados, entonces eh, se morían los esclavos y los tiraban. Así que ahí es donde tiraban a los negros, los pobres. Y entonces, para nuestra tripulación francesa no eran doldrums, era pot du noir. Ah, mira. Ariel Raballo no tiene micrófono, pero me pregunta si los días en tierra, entre etapa y etapa, suman al tiempo total de la regata. Bueno, no, en lo que es navegado no, o sea, si vos entras ahora al sitio de la Ocean Globe Race, están los resultados y están los tiempos netos más la corrección por rating. Pero los 227 días que menciono yo son desde que zarpamos hasta que llegamos y ahí sí están incluidos. O sea, zarpamos el 10 de septiembre del 2023 y llegamos el 23 de abril nosotros, de abril de este año, esos 227 días sí cuentan los tiempos de paradas que fueron, en nuestro caso, 7 u 8 en Cape Town, 21 fue muy larga la estadía en la parada en Cape Town, otros 8 o 9 días en Punta del Este, bueno, y no hubo más paradas. Darío, ¿y por qué tantos días ahí en Australia? Porque lo que yo creo que, digamos, la mayoría de las regatas le ha pasado, que regatas que se largaban entre Navidad y fin de año empezaron a tener mucha presión de los equipos y las familias, etcétera, para no interrumpir las fiestas y eso. Entonces, normalmente creo que originalmente se iba a largar el 5 de enero. Las llegadas más o menos estaban estimadas entre el 14 de diciembre, los más rápidos, y como llegamos nosotros, de el 22, 21, 22, entonces la idea era que pasabas las fiestas ahí y largabas, pero finalmente yo creo que fue por presión de esto, de las tripulaciones o algo así, pero no tengo la explicación, pero sí se hizo muy larga la estadía esa. Eh, Hola Darío, ¿cómo estás? Hola. Te hago una consulta. Vos me contabas de que el barco estaba todo el tiempo húmedo. ¿No tenía ningún tipo de calefacción dentro del barco? Como para secar un Llevamos, poco. sí, sí, o sea, el barco tenía una especie de huevasto, otra marca, pero huevasto instalado, y en algunos momentos lo prendimos, pero más que todo sí, para secar los equipos. El problema es que al estar casi sellado totalmente el barco, Ah, prendías la calefacción y todo se transformaba en una nube de condensación que hacía todo muy peligroso para los equipos. La radio para nosotros era vital, y como ya habíamos roto una vez, entonces las radios estaban cubiertas porque si existían salpicaduras, yo la radio, aparte, como yo era el encargado de eso, la tenía todo el tiempo cubierta las radios, pero esa cobertura hacía que en el caso de generar mucho vapor se hiciera una nube ahí donde tenías metidos los equipos electrónicos. Entonces, tanto eso, el barco tiene muchos equipos electrónicos, digamos, porque están los GPS funcionando, porque está el plotter funcionando, está todo funcionando, por más que nosotros no lo viéramos, tenía que seguir funcionando. Entonces, la verdad que la calefacción se usó muy poco, lo usamos en momentos de frío extremo, que fueron muy pocos días, y lo usamos en algunos días en los cuales ya nadie tenía algo seco. Entonces era que tenías 3 trajes de agua y los 3 mojados, la ropa térmica mojada, las medias mojadas, los guantes mojados. Entonces ahí sí prendíamos y, por ejemplo, era clave el tema de secar los guantes, porque si no podías agarrar un cabo, no podías hacer nada. O sea, las manos eran imposibles de sostener con la ropa mojada. Claro, pero no tenían tipo un sector del barco como para secar. Tipo, a veces se usa el baño, todo. Teóricamente sí, digamos, nosotros, el SWAN, el 57 tiene en la proa, antes de la proa un baño, y ese baño lo anulamos, es un baño muy chiquito que lo anulamos, e hicimos una zona para colgar ahí los trajes se colgaban, los de la guardia, bueno, la guardia que estaba de guardia no, porque los tenía puestos, y ahí estaban la gente que estaba en descanso. Lo que pasa que ahí, eso estaba al lado de mortal. la proa, como estaba todo cerrado,
no había forma de que No, circulara el claro. aire. Entonces, cuando prendíamos, un poco se secaban, pero un poco es Sí, sí, 5%. O nada, un sea, chiste. claro, los colgabas a los trajes, los colgabas, no sé, te tocaba la guardia de las 12 de la noche, tocaba descansar de 12 de la noche a 4 de la mañana, a las 12 terminas tu guardia. 12:05 ya estabas con el traje ahí colgado porque te querías ir a dormir y cuando te levantabas 3:30 de la mañana, o sea, 3 horas y media después, los trajes estaban todos pegados unos con otros, con lo cual la verdad que no se secaba nada. Bueno, bueno, Carlos García, gracias. una pregunta tiene. No, yo no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Te escucho. Carlos. La pregunta era Darío, si en el barco había previstos compartimentos estancos por si había avería en el casco. O sea, no, no he escuchado que hay barcos que hacen travesía oceánica y lo prevén eso, pero no sé si eso es así. La regla de regatas te obligaba a tener estanca la proa, vamos, el triángulo bien de proa, tuvimos que hacerle un compartimento sellado y por el caso de que te chocaras contra algo y que rompías la proa, no hacer agua ahí. De todas maneras, por ejemplo, el único que tuvo un accidente así que no pudo evitar que entrara agua fue el Translated, que hizo dos vías de agua, una por el timón y una por proa. De hecho, el Translated se arregló en Malvinas, después llegó a Punta del Este descalificado, pero bueno, llegó como para la largada de la cuarta etapa, y en la cuarta etapa volvió, se les delaminó eso que habían arreglado en Malvinas, y terminaron en Madeira, terminaron arreglándolo, terminaron la regata porque lo arreglaron, pero fuera de competencia. Pero la única zona, en términos estrictos de estancos, era esa zona. Después lo que teníamos en el barco era así, por ejemplo, teníamos para cada uno de los, o sea, todos los tambuchos con doble seguridad, todas las camas estaban, eso era para evitar los vuelcos en realidad, todas las camas estaban con dobles trabas y cinturones de seguridad en cada una de las camas. Para cada una de las escotillas y eso había una prueba de una madera de emergencia que se podía atornillar para sellar si te llegabas a romper una de los acrílicos. Eh, Cuando teníamos aviso de mal tiempo, lo que hacíamos era las tomas de agua, las tomas de aire, que eran clave para mantener refrigerado, esa se sacaba la parte de plástico y se ponía una tapa de acrílico y se sellaba para evitar que ante un vuelco o algo por el estilo entrara agua por ahí. Después, algo que en su momento lo hizo Carlín en el Sayula, cuando él volcó, el Sayula era un Swan 65. En esta regata hubo un par de 65 gemelos del Sayula, el Ebrica era un 65, es un 65, alguno más había también. Ese barco se tumbó dos veces y Carlín lo que hizo fue, él tenía previsto, que nosotros también lo hicimos, que es que tenés una toma del motor, aparte de la toma de agua que tiene normal, haces una toma con una T, que la tenés preparada para, en el caso de vuelco, lo primero que haces, de mal tiempo, lo primero que haces es prender el motor y en el caso de vuelco, que es lo que hizo Carlín, cuando se le llenó de agua, en vez de usar la bomba de achique, que no alcanza, usas el motor también como bomba de achique. Le pones el motor al mar, el motor normalmente arranca, y así que eso también lo teníamos preparado. Pero otras zonas están, lo que sí teníamos era la escotilla el 90% del tiempo cerrada. La única escotilla abierta que estaba era la de entrada, y después tenías la grande que servía para tirar algo de aire adentro. Esa diría que estaba cerrada el 90% del tiempo. Darío, una pregunta. Supongo que estaría permitido el radar, en caso afirmativo, ¿qué utilidad le dieron? Llevamos radar y lo usamos un par de veces en situaciones de niebla cerca de costa, que fueron muy pocas. Una fue en Cabo Verde, lo prendimos eh, en la zona de Cabo de Hornos también, preventivamente, cuando teníamos o neblina, mucha bruma. En el caso de Cabo Verde era neblina. En el caso perdón, y lo usamos también en el canal inglés, en el canal de la Mancha también lo usamos porque no se veía nada. Así que, y con el tráfico que hay ahí. Y después, pero después te diría que estuvo apagado. O sea, lo usamos 3 veces, 4 o 5 horas, no más que eso. Te comentaba porque por lo menos para mí me fue bastante útil en la zona de la ITCZ. eh, el radar que nos marcaba los Charlie Bravo, los Cumulonimbus,
y para poder esquivarlos, ¿no? Digamos, como que si Lo usamos veías... sí, sí, también lo usamos es un buen punto. Lo aprendimos varias veces en la zona de ahí de convergencia para tratar de esquivar un poco, y después nos dimos cuenta que la posibilidad de esquivarlo era tan baja que simplemente era, si va a venir que venga, pero sí lo usamos con nubes también, sí es cierto, con nubes lo usamos, para ver nubes. Bueno, Miriam, no tenemos más preguntas, no tengo nada anotado. Por ahí ya lo podemos dejar a Darío que se vaya a comer tranquilo ahora. Te vamos a dejar libre después de todo lo que aprendimos con vos y lo que nos encantó. Bueno, Bueno, realmente te agradecemos muchísimo desde el Círculo de Patrones tu charla porque es muy, muy linda, una experiencia inmejorable y creo que como vos expresaste en varias oportunidades el tema de armar los equipos, esto también es muy útil, me parece que nos puede servir a todos, más allá de estar en una regata tan importante como la que vos participaste, sino también cuando armamos tripulaciones para navegar en algún tramo. Creo que siempre es importante esto de poder compaginar lugares, guardias, maneras, formas, pensamientos, las posiciones con respecto a cada uno, con respecto a la navegación. Creo que eso es muy útil. sí, sí, es clave eso, de hecho, obviamente tuvimos mil peleas, mil discusiones, hubo momentos de muchas broncas. Es tan difícil estar tanto tiempo juntos, sobre todo con una situación en donde después te parece que no tenés estrés, pero en realidad porque tu ambiente es de estrés total, o sea, aun cuando, o sea, o muchas te tenés estrés por calma también, o sea, por ejemplo, en la última etapa, en los niveles de furia contenida que había, porque el barco estaba parado y yo creo que son los sargazos, no, pero bueno, ¿por qué no paramos el barco para ver si hay sargazos? Que fue una cosa real esto. 4 días diciendo, paremos el barco porque estaba demasiado lento, hay un viento como para que el barco navegue a medio nudo más. Bueno, un día nos pusimos, enojamos y al final, bueno, se paró el barco y el barco estaba así de sargazo abajo. Entonces esas cosas, y aparte, pensá que no somos un equipo de profesional de regatistas, o sea, somos gente que no vive de la náutica, que muchos de ellos han navegado bastante, pero para todos fue, o sea, había un par que tenían algún cruce del Atlántico, pero esa gente que tenía cruce del Atlántico, inclusive en competencia, Jean Cristóbal había corrido dos veces una Transat, pero comparado con la regata con la navegación de los mares del sur es otro planeta, es otro planeta y no quita ningún mérito de eso, pero la realidad es que ellos mismos te decían, bueno, sí, es todo equipo, todo es equipo, todo es equipo. Y también pedirle a Walter, que es uno de nuestros integrantes de la comisión del círculo. Bárbaro. La idea es contarles un poco que pretendemos actualizar un poco el curso y poderlo hacer en algunos casos online para poder llegar a todas aquellas personas que lo quieran hacer y por una o por otra cuestión no puedan hacerlo presencial. Así que estamos adecuando todo como para poderlo hacer online y manteniendo toda la currícula anterior. Así que bueno, esa es la novedad más grande con respecto al curso de Timonet. Algo parecido también estamos empezando a hacer con respecto al curso de patrón, que pretendemos o nos ofrecen dar el curso en otras ciudades con un parque náutico importante, pero también hacerlo online. Así que bueno, estamos detrás de eso. Y aprovecho la situación para decir que esta charla fue espectacular, fue muy linda y sobre todo lo que tuvo es un nivel de dicción y de expresión del disertante increíble. Así que bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, siempre lamento no haber ido a Rosario, pero la próxima. La próxima. Pero bueno, cuando crean que puede sumar también, por ahí, o sea, haciendo la charla me sirvió también porque me di cuenta que justo hice la charla esta y también estaba escribiendo una nota que salió en Clarín el fin de semana pasado y la verdad que descomponer luego en algunos temas específicos, que ya lo haré en algún momento,
también tiene, no solo náuticos, también a mí particularmente me interesan mucho los temas humanos, o sea, es mucho el aprendizaje y yo creo que más allá de la presentación general de la regata, hay algunas cosas que sí se pueden hacer específicamente. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todos los participantes. Por favor. Bueno, La igualmente. charla, bueno, ya se las pasé en PDF, tiene los links ahí a los videos y bueno, hay un montón de información que se puede agregar, obviamente, pero la charla tienen por si la quieren compartir. Bueno, Sí, muchísimas gracias. muchas gracias. Lo vamos a Muchísimas gracias. compartir y subir a YouTube, pero también volver a repetir tu